Continuamos hablando de corrupción y estábamos hablando dentro de la corrupción la distinción por naturaleza. Hablemos por la distinción de naturaleza, hablemos por el fin perseguido. Frente a la opción subjetiva, otra posibilidad es definir la corrupción política por el fin que se persigue con ella. Así, la corrupción política sería aquella que se refiere a las actuaciones dirigidas a la adquisición y mantenimiento del poder político por medios legítimos. No se incluirían en este supuesto las actuaciones exclusivamente tendentes al enriquecimiento personal, pero la adquisición del poder político incluye actuaciones tremendamente diversas y entre ellas puede estar el control de determinadas empresas o bancos u obtener el apoyo de políticos extranjeros en la campaña. ¿Qué es legítimo o no para la adquisición del poder político? Es algo que depende de qué se entienda por legítimo en una sociedad y momento dados. Ahora bien, esta opción nos sitúa en un relativismo moral que en esta materia es letal. Porque si admitimos que legítimo es lo que la sociedad entienda por tal, nos encontraríamos con que era legítimo exterminar judíos para mantener el poder político en Alemania nazi, y sin embargo es ilegítimo pedir como ministro del Interior que se agilice el permiso de residencia de una niñera. La lucha contra la corrupción se basa en la definición de unas reglas universalmente válidas para la acción política y de gobierno, traspasadas las cuales es legítima la crítica y la presión internacional. De ahí que no podamos admitir ese relativismo. Mas, si no podemos admitir el relativismo, ¿quién define las reglas? En ese texto se considera que las reglas sobre lo que es o no es legítimo en política están insertas en la propia concepción de la política, aunque existen diversas visiones de lo que debe ser la política. Si la política es confrontación y dialéctica, amigo-enemigo, entonces mentir para dañar al contrario será plenamente legítimo y ejercer el poder para eliminar al contrario, pues también. Por el contrario, si la política se entiende como búsqueda de espacios deliberativos para definir el bien común, entonces la mentira y la manipulación serán actuaciones corruptas. Estas visiones deben someterse mutuamente a debate para encontrar los puntos comunes y las razones inatacables en cada una de ellas si no se quiere caer de nuevo en el relativismo. Pero, en definitiva, la distinción por el fin es demasiado tributaria del concepto de política subyacente como para que nos sea útil por sí misma. Hablemos otra opción, la de por el bien esencial dañado. Por todo ello, la tercera opción, y en este texto la opción elegida, es la de considerar distintiva la corrupción política por el bien esencial dañado. Y si ese bien no es otro que la propia política. En la corrupción empresarial, el bien esencial dañado es la eficiencia y la confianza en el mercado. En la corrupción administrativa sería la eficacia en la consecución del interés general. Pero en la corrupción política lo que se daña es la legitimidad de la política. En el concepto estricto de corrupción existía siempre como elemento de referencia moral una ética profesional, es decir, que de lo que se trataba es de que quienes ejercían determinados puestos y profesiones incumplían los deberes derivados de ellas para beneficio privado. Esencialmente abusaban del poder que se les reconocía funcionalmente para usarlo en beneficio propio, directo o indirecto. Pero en la corrupción política lo que aparece como elemento moral de referencia no es una ética profesional, sino una ética pública. Más aún, no existe un incumplimiento de deber profesional, sino un incumplimiento de deber cívico. Y esto afecta no solo a los líderes políticos, sean estos los que sean, sino a toda la ciudadanía. Si una persona vende un voto a cambio de una recompensa económica, salvo casos de pobreza extrema, donde la necesidad reduce la libertad de elección, está actuando de forma corrupta políticamente. Y desde luego, si un partido quiebra las reglas del juego democrático e intenta abusar de su poder mediático para ganar las elecciones, también actúa de forma corrupta. En la corrupción política se está dañando a la política, y se está dañando a la política porque se olvida su razón de ser y porque se incumplen los principios en que se fundamenta este instrumento de concertación y diálogo para la solución de problemas comunes. Ahora bien, estas afirmaciones nos obligan a definir qué es la política y dónde se sitúa en cada una de los grandes discursos sobre la justicia, el Estado y la democracia. Hablemos de discursos de integridad. Para hablar de corrupción política es preciso tener claro que no es corrupción. En última instancia, es necesario conocer qué es la integridad política. Sobre este concepto hay diferentes visiones.
Los teóricos del discurso consideran que en la actividad política las prácticas y proyectos adquieren sentido en el marco de un sistema de significado que de forma compleja articulan elementos dispersos y les dan dicho sentido. Los conceptos aisladamente pueden significar cosas muy diferentes, de ahí que si se quiere convertirlos en mensajes es preciso situarlos en el marco de unos sistemas de significado complejos que son los discursos. Ahora bien, esos discursos políticos no precisan tener elementos ideológicamente cerrados, pueden construirse de forma abierta articulando elementos dispersos en un discurso común, siempre que respeten las reglas propias de configuración discursiva. Su dimensión es temporal e intencional, generan sus propios límites y sus oposiciones, sus enemigos y sus dialécticas. Los discursos de integridad, tal y como aquí se definen, son sistemas de significado que tratan de explicar qué es la ética pública y qué es y qué implica la corrupción, qué es la política y la democracia y qué es y qué papel debe jugar el Estado. En su conjunto nos explican qué deben hacer y qué no deben hacer, y qué pueden hacer y qué no pueden hacer las instituciones y los responsables públicos. Estos discursos son diversos y compiten entre sí por lograr la hegemonía. Precisamente el debate entre discursos en la esfera pública es uno de los componentes clave de la democracia. Los discursos de integridad surgirán en torno a dos grandes líneas de fuerza. La primera es la que se sitúa entre aislacionismo e inclusivismo, con sus diferentes variantes, y la segunda, la que se sitúa entre deontologismo y transacionalismo. ¿Y qué entendemos por cada una? Pues por aislacionistas se entienden aquellas concepciones éticas y políticas que consideran que los intereses colectivos surgen de la agregación de preferencias individuales que son previas y exógenas a las decisiones públicas. Por inclusivismo entendemos aquellas otras concepciones en las que la presencia de otros seres humanos, sus razonamientos y sus circunstancias se entiende que afectan y deben afectar al sistema de preferencias. Luego, en consecuencia, no hay un interés prepolítico que la política deba reflejar. Por deontologismo entendemos aquellas concepciones de raíz ética que creen que existen derechos individuales universales, por encima de cualquier fin, o que nuestros intereses y preferencias deben ser sacrificados cuando su realización entre en conflicto con respecto a derechos intangibles al ser humano. Y por último, ¿qué entendemos por transaccionalismo? Pues serían aquellas otras que entienden o que los fines pueden justificar el sacrificio de derechos individuales o que ellos, los derechos individuales universales, no existen, sino que existen derechos específicos en el marco de culturas identitarias cuya existencia es anterior y de igual valor a los derechos individuales. De esa doble configuración y confluencia surgen cuatro posibilidades. Aislacionismo deontológico, aislacionismo transaccionalista. Del aislacionismo deontológico, discurso de integridad libertario. De aislacionismo transaccionalista, discurso de integridad liberal utilitario. Exclusivismo deontológico, discurso de integridad de libertario. Y de exclusivismo transaccionalista, discurso de integridad comunitarista. Obviamente estamos ante tipos puros, por lo que en la práctica no se encontrarían perfectamente reflejados en ningún discurso público. Además, algunos de los autores que situamos en un discurso podrían también situarse en otro, en alguna de sus manifestaciones. Sin embargo, en términos generales, los cuatro seleccionados se entiende que pueden ser los referentes más omnicomprensivos de los discursos existentes en la vida real de las democracias actuales. Es cierto que algunas personas podrán considerar un grave vacío la no inclusión de los discursos marxistas en este repaso, pero la razón de la no inclusión es doble. Primero, que al menos en sus versiones clásicas no se inserta en la tradición democrática de pensamiento que a nuestros efectos es la única tradición con base moral suficiente. Segundo, que para el marxismo ni la ética ni la política son importantes. La ética es una superestructura justificatoria de la explotación y debe ser superada por leyes científicas basadas en las fases de desarrollo económico. La conveniencia de que el proletariado acceda al poder no está basada en fundamentos éticos o de justicia, sino en leyes históricas que exigen que un determinado tipo de organización de la producción y una determinada clase gobierne. Y la política trata de cómo acceder y conservar el poder, pero no de cómo ejercerlo. La política es compatible con la represión. Lenin
afirmaba que la policía y el ejército son los instrumentos clave del poder estatal. Por supuesto que el Estado no tiene tampoco una estructura autónoma, es simplemente un instrumento en manos de la clase dominante para ejercer el poder. Los conflictos entre Estado y clase dominante son imposibles. Por todo ello, nos reafirmamos en la reducción de los discursos analizables a 4. Pasemos a describirlos. Discurso de integridad libertatorio o libertario. En este discurso, el referente ético está fundamentalmente en la teoría libertaria. Tal vez su mejor exponente teórico sea Nozick, 1974. Este autor considera que la adecuada concepción del principio de autonomía kantiano es, si se acepta en su plenitud, que no es posible utilizar a los seres humanos como un medio, sin su consentimiento, para alcanzar fines pretendidamente elevados como la distribución de los bienes. Para Nozick, el derecho individual de propiedad es tan absoluto que excluye cualquier interferencia, ya sea de otros individuos, ya del Estado. Los derechos asumidos por Nozick son solo derechos negativos y actúan como restricciones laterales frente a las acciones de los demás y son exhaustivos. En cuanto a la política, para libertarios es una esfera de actividad carente de verdadera autonomía. En las versiones de la Escuela de Virginia y de Chicago se asume que las preferencias de los ciudadanos son exógenas y están prefijadas y que el equilibrio se alcanza instantáneamente. En consecuencia, no hay prácticamente espacio para ningún proceso de diálogo. La política es ruido y sirve para distorsionar los procesos de formación de equilibrio. En sí, la política ya es algo corrupto, pero podría considerarse como actividad aceptable si se dedica a asegurar que las preferencias no se distorsionan y asegurar la paz interna. Ahora bien, en el momento en que la política se exceda y empiece a modelar y guiar la formación de preferencias, entonces la corrupción aparece, porque los políticos se guían por su propio interés y ponen por delante sus intereses a los de la comunidad. Frente a esta teoría ética y política, la corrupción pública en sentido amplio, si se seguirían sus principios, aparece como toda actividad en la que los responsables públicos abusan de su cargo violando los derechos individuales de los ciudadanos, derechos que son esencialmente civiles y parcialmente políticos. Sobre todo, sería altamente corrupto atentar contra los derechos de propiedad de la ciudadanía y contra las reglas del mercado, indirectamente, dado que los impuestos deben ser mínimos y suponen un sacrificio enorme del principio sagrado de propiedad. Parece que la corrupción más grave es aquella que tiene naturaleza económica y, en concreto, aquella que distorsiona las reglas del mercado, como ocurre con el soborno y la extorsión, salvo que la burocracia sea tan ineficiente que pueda ser conveniente engrasarla para alcanzar el bien general. Ahora bien, la realidad actual para los seguidores de este discurso es la corrección casi permanente de los responsables políticos, pues el sistema existente les permite actuar de forma monopolística e incontrolada en muchas áreas, con un abuso permanente de la información que poseen y con continuos intercambios de favores en perjuicio de la comunidad. Luchar contra la corrupción es, sobre todo, luchar contra el excesivo papel del Estado y su burocracia en las decisiones colectivas. El concepto de Estado es el de Estado mínimo liberal. La razón de fondo es el conjunto de teorías que demuestran los fallos del Estado. En cierto modo, el Estado de referencia es el que surge en el Congreso de Viena, 1815. Es un Estado que se encarga de la seguridad externa e interna y que reconoce los derechos civiles y políticos básicos al aceptar la soberanía popular y que asume un cierto compromiso de ayudar a expandir la riqueza material en la nación. Pero ese Estado hoy se encuentra con una realidad política mucho más internacionalizada y una economía más globalizada, con lo que el nuevo orden constitucional nos lleva a un Estado-mercado. Un Estado que ya no distingue entre el bienestar de cada Estado y el global, pues busca que se expanda la riqueza en términos globales. Un Estado que depende de los mercados de capitales internacionales y en menor grado de las redes de modernas empresas multinacionales para crear estabilidad en la economía mundial, preferiblemente a la gestión por entes políticos nacionales o transnacionales y que, contrariamente a la nación-Estado tradicional, ya no ve en el Estado más que un proveedor y redistribuidor mínimo. Privatizar, desregular y externalizar hasta dejar un Estado vacío es una opción para modernizar la gestión pública.
Finalmente, la teoría de la democracia que promueven es la de la democracia de mínimos. Pues desconfían de la capacidad agitativa y representativa de esta. Los análisis de la escuela de la elección racional son muy ilustrativos. Sus análisis se basan en la idea de que los ciudadanos calculan racionalmente cuando toman decisiones y que sus decisiones agregadas, tomadas en las condiciones adecuadas, tienden a ser eficientes. Los actores maximizan sus intereses y las instituciones sociales son fundamentalmente conjuntos de actores individuales. Su conclusión es que dado que en sociedades complejas y muy pobladas como las presentes, los ciudadanos no pueden tomar decisiones por ellos mismos, dejan en manos de la clase política y de la burocracia las decisiones que afectan al interés colectivo y que este necesario ejercicio de delegación comporta graves problemas para su comportamiento eficiente de la economía. La razón para empezar es que no existe ningún sistema de votación o de elección colectiva que no sea altamente vulnerable a comportamientos autoritarios o a la manipulación de agendas y reglas por astutos actores que lo que pretenden es favorecer los productos o impactos que a ellos les interesan. En realidad, toda democracia tiene un componente populista. Según Ricker, no existe una voluntad popular independiente del mecanismo utilizado para medirla. Diferentes mecanismos darán lugar a diferentes elecciones con idénticas distribuciones de las preferencias individuales. Las elecciones son útiles, tan solo porque periódicamente permiten expulsar a los tiranos del poder, pero no porque permitan tomar decisiones competentes. En suma, la democracia se reduce fundamentalmente a una competición entre élites que sigue las reglas básicas del mercado para atraer a los votantes, clientes. Y a estas élites hay que embridarlas con constituciones que les limiten mucho más que actualmente su capacidad de decisión, especialmente en materia impositiva, y les reduzcan sus posibilidades manipulatorias.